Hoy escucharás un mensaje pleyadiano que puede cambiar tu dirección. Algo oculto está saliendo a la luz y podría activar un giro importante en tu vida. Quédate, esto no es casualidad. Amados amigos de la Tierra, semillas estelares, trabajadores de la luz y almas antiguas. Somos un colectivo pleyadiano y en este ahora nos acercamos a tu campo con profundo amor para hablarte de tu futuro estelar, de esa travesía interior y colectiva hacia la que la humanidad ya comienza a dirigirse. Aunque en la superficie todo parezca igual, el escenario humano está transformándose desde capas muy sutiles. Corrientes de inteligencia se mueven por debajo de los cimientos de la sociedad, con la serenidad de un amanecer largamente esperado. Existe una orquestación silenciosa impulsada por visionarios que durante décadas escucharon una voz interna asegurándoles que la humanidad trascendería la supervivencia. Su labor no suele aparecer en los titulares. Se desarrolla en laboratorios, centros de investigación, redes cuánticas y mentes creativas que, muchas veces sin saberlo, reciben impulsos provenientes de civilizaciones avanzadas. Lo ves en avances tecnológicos que emergen aparentemente sin precedentes, en sistemas autónomos que sostienen redes enteras, en descubrimientos que condensan años de búsqueda en un instante de claridad. Cada innovación es una señal. Un indicio de que bajo la antigua realidad, algo completamente nuevo está despertando. En lo energético, estas transformaciones se manifiestan como olas de inteligencia luminosa que recorren el planeta y disuelven la vieja atmósfera de lucha y agotamiento. Estas corrientes trazan las primeras líneas de una realidad más allá de la escasez, un mundo donde el sostén no es un premio al esfuerzo, sino una condición natural de la existencia. Por ello, tantas almas sienten el impulso de desacelerar, respirar, cuestionar la cultura del desgaste y abrir espacio para una claridad renovada. La conciencia humana está recordando que la vida no fue diseñada para negociar constantemente con el miedo, sino para alinearse con la verdad del ser. Al mismo tiempo, existen estructuras ocultas desarrolladas en secreto durante décadas, donde tecnología terrestre y sabiduría extraplanetaria se han fusionado. Sistemas capaces de extraer energía de campos aún no reconocidos por la ciencia convencional. Transportes subterráneos ultrarrápidos, guiados por campos magnéticos. Tecnologías regenerativas que trabajan con luz, sonido y frecuencia para restaurar el cuerpo. Cámaras que reactivan memorias originales del ADN. Aunque estas estructuras no se muestran abiertamente, su frecuencia ya toca el campo colectivo. Inventores, programadores, científicos y artistas sienten ideas descender como destellos, como sueños lúcidos cargados de dirección. Sin saberlo, están accediendo a un reservorio cuántico preparado para este tiempo. Estas inspiraciones son invitaciones suaves a una transición donde la escasez será reconocida como la ilusión que siempre fue. Mientras esto acontece, la automatización y la inteligencia artificial, cuando se integran desde la coherencia, se convierten en fuerzas liberadoras. Tareas dedicadas a la mera supervivencia empiezan a ser asumidas por sistemas autónomos y, al liberarse ese espacio interior, algo profundo se pone de pie en ti. El propósito. Cuando la vida deja de girar únicamente en torno a sobrevivir, emerge la pregunta esencial. ¿Qué vine realmente a expresar aquí? Esta pregunta no es abstracta. Es un código de activación. Desde los consejos de luz se proyecta hacia la humanidad la misma pregunta que conocías antes de encarnar. Si todo estuviera provisto, ¿qué ofrecerías a la existencia?
Cuando permites que esta pregunta entre en tu corazón, resuena en capas profundas. Toca acuerdos hechos en otras vidas, en otros mundos, donde la existencia se basaba en la contribución, no en la lucha. No se presenta como instrucciones, sino como impulsos, sensaciones, reconocimientos internos. El subconsciente comienza a reorganizarse. Viejos deseos pierden fuerza. Distracciones se diluyen. Caminos que antes te atraían ahora se sienten vacíos, y casi sin esfuerzo te ves guiado hacia experiencias, personas y proyectos que resuenan con tu verdadera esencia. Es aquí cuando las fuerzas del miedo intentan intensificar su presencia. A medida que una ola de abundancia y liberación se eleva en el planeta, las estructuras que dependían de la escasez intentan mantenerte atado a la vibración de la limitación. Lo hacen a través del plano psicológico. Noticias alarmantes, narrativas de crisis, historias de desastre, mensajes que repiten que no hay suficiente. Buscan fracturar tu atención. Pero algo nuevo está emergiendo. Cada vez más seres humanos se detienen y observan, y cuando observas sin reaccionar, el hechizo se rompe. Y si te está gustando escuchar este mensaje, te invito a escribir en los comentarios. Yo despierto mi luz interior. Continuamos con el mensaje. Empiezas a notar que muchas narrativas de miedo no coinciden con tu experiencia interna, y debajo de todo hay un susurro que dice: la limitación es opcional. Cada vez que eliges volver a tu centro, toda manipulación pierde poder. Esa quietud no es pasiva, es un campo vivo de claridad que disuelve distorsiones. Desde esta comprensión nace una verdad profunda. Tú eres la ley que organiza tu experiencia, no desde un control rígido, sino desde la coherencia interna que estructura tu realidad. Cuando comienzas a reconocerte como presencia soberana, la influencia de viejas autoridades externas se debilita. Tus decisiones se mueven desde la coherencia, no desde el miedo, y poco a poco, la realidad se reorganiza para reflejar tu nuevo orden interno. Aparecen personas adecuadas, se abren caminos improbables, se cierran puertas que ya no correspondían a tu frecuencia. Antes de que esta soberanía se consolide, muchos atraviesan un periodo de vacío. Viejas creencias se desmoronan. Identidades construidas sobre el hacer se disuelven. Roles y logros pierden sentido. Puede sentirse como un espacio incierto, pero ese vacío es una limpieza profunda. Es la liberación de condicionamientos heredados, patrones familiares, mandatos culturales y dogmas espirituales. En ese espacio despejado, la inteligencia espiritual puede entrar con claridad. La humildad se convierte en una puerta, no como autonegación, sino como disponibilidad interna. La guía comienza a llegar de manera más directa. Señales, sincronías, intuiciones que indican el camino. El propósito ya no es una meta a alcanzar, sino una corriente que te toma de la mano, y mientras esta transformación interna ocurre, el mundo externo también se reconfigura. Surgen experimentos sociales más inclusivos, nuevas economías basadas en cooperación, tecnologías descentralizadas, ciencias que estudian la conciencia, y nuevas artes que trabajan con geometría, sonido y luz. La Tierra comienza a parecerse más a una escuela de conciencia que a un campo de supervivencia. En este escenario, tú, semilla estelar, juegas un papel fundamental. A medida que recuperas tus memorias, que tu intuición se afina y tus dones regresan, te conviertes en un punto de anclaje para la nueva civilización. Cada vez que eliges la presencia sobre el miedo, refuerzas la frecuencia del nuevo tiempo.
tu vida se convierte en un puente entre líneas de tiempo. Con cada acto consciente, ayudas a que la Tierra cruce hacia una realidad más coherente. Observamos cómo el antiguo guión pierde fuerza, cómo las agendas ocultas se desvanecen al ser vistas, cómo las narrativas de división se agrietan. Al mismo tiempo, tu esencia luminosa se hace más palpable. Comienzas a reconocerte como parte de un único campo de conciencia, expresándose desde millones de rostros. La unidad deja de ser un concepto y se convierte en evidencia interna. Por eso, amado corazón, este es un tiempo para entusiasmarte desde un lugar profundo. No por euforia pasajera, sino porque estás presenciando el comienzo de la era para la que te preparaste durante tantas vidas. Las nuevas tecnologías y las transformaciones sociales no son el final, sino el telón de fondo del verdadero propósito. El surgimiento de la identidad divina en la experiencia humana. A medida que la necesidad de sobrevivir se disuelve, el propósito toma el centro del escenario. La creatividad florece. El servicio se vuelve gozo. La expresión auténtica se reconoce como sagrada. La tierra se convierte en un lienzo para que la inteligencia divina se exprese a través de millones de almas despiertas. Ese es el mundo que viniste a ayudar a manifestar. Una civilización guiada por la presencia y sostenida por el amor. Esta nueva era no llega con un solo evento, sino con el poder silencioso de millones de seres que eligen la luz al mismo tiempo. Cada vez que recuerdas quién eres, esa era se vuelve más real. Este mensaje culmina ahora en tu campo, pero sus códigos seguirán desplegándose en los días y años venideros. Ya llevas dentro la memoria, el propósito y la información que te guiaron hasta aquí. Camina como presencia que da forma a los mundos. Permanece como luz que revela caminos. Vive como conciencia que transforma líneas de tiempo. La era para la que viniste ha comenzado. Somos un grupo de seres pleyadiano y caminamos contigo en ese espacio donde tu quietud interior se encuentra con el poder creador del universo. Reflexión. Detente un instante y respira profundamente. Todo lo que escuchaste hoy no es teoría ni fantasía. Es un recordatorio. Un recordatorio de quién eres más allá del nombre, del cuerpo y de los desafíos del día a día. Dentro de ti vive una chispa antigua, una conciencia que ha viajado por muchos mundos y que eligió esta vida para traer luz en un momento crucial para la humanidad. Tal vez ya lo has sentido, la vida te está empujando a soltar lo que ya no tiene sentido, a mirar más adentro, a escuchar esa voz silenciosa que te guía con una certeza que no viene de este mundo. Cuando te permites hacer espacio para esa voz, comienzas a percibir que nada es casualidad. Cada encuentro, cada desafío y cada impulso interno te están preparando para el propósito que trajiste contigo. Esa transición que los pleyadianos describen no es externa. Empieza dentro de ti. Empieza cuando eliges presencia en lugar de ruido, confianza en lugar de miedo, coherencia en lugar de agotamiento. Empieza cuando recuerdas que no viniste a sobrevivir, viniste a expresar, a crear, a expandir, y aunque el mundo parezca atravesar confusión, tú no estás caminando solo. Millones de almas despiertas están sosteniendo esta misma vibración contigo. Ese es el verdadero cambio, una humanidad que recuerda su origen y comienza a construir una vida desde la verdad del corazón. Gracias, amadas almas estelares, por escuchar este mensaje espiritual.